Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, a su canal. Yo soy la luz del cosmos. En esta ocasión, después ya de haber subido video algunos cuantos días, un mes y medio más o menos, quiero compartir con ustedes una reflexión eh, que he venido pensando hablar ya hace unas semanas. Pero bueno, entre una y otra cosa, no se me había dado la oportunidad hasta este momento, pues es que quiero compartir con ustedes esto. La reflexión la quiero titular como eh, malos hábitos o hábitos negativos, vicios y adicciones. ¿Qué hacemos para liberarnos de eso? ¿Qué tiene que hacer el ser humano para poder eh, hacer a un lado esos aspectos que no le dejan trascender, que no le dejan vivir en libertad? Porque cuando una persona tiene un mal hábito, tiene un vicio o tiene una adicción, evidentemente lo que se ve afectado es la libertad de esa persona. Y no solo la libertad de esa persona, empieza a haber cuestiones con las personas que están alrededor de aquella que tiene esto, como dije, algún hábito negativo, algún vicio o alguna adicción. Hay malos hábitos que se ven simplemente a simple vista, pero hay algunos que no se ven. Hay vicios que ni siquiera la persona se da cuenta que es un vicio, y hay adicciones que podríamos decir que son más graves, que las personas no se dan cuenta. Hay algunos que se ven a simple vista, pero la persona que tiene esa condición no se da cuenta, pero sí los que viven a su alrededor pueden darse cuenta, porque pueden salir afectados por dichos hábitos, vicios o adicciones. Ok, entonces, de hecho, del último video que subí al canal, quería después de ese video hablar de otro aspecto, pero con los acontecimientos que he visto en general en la sociedad en estas últimas semanas, en este último mes y medio, es que quiero compartir con ustedes esta reflexión. Espero que la música de fondo les agrade. Son flautas de origen celta, o la música pues tiene su raíz en esa música, y es una música muy relajante. Espero que pues sea algo bonito para ustedes. Ahora está sonando una guitarra, pero inicialmente había sonado unas flautas. Así que, bueno, para seguir con esto, a veces creemos que un mal hábito puede ser quizás igual a un vicio, o un vicio puede ser lo mismo que una adicción. En realidad no. Digamos que los malos hábitos o los hábitos negativos son el comienzo posiblemente de un vicio, y un vicio se puede convertir en el comienzo de una adicción. De hecho, los profesionales de la salud a las adicciones las ponen ya como el estado más grave, ya lo ponen como un trastorno que puede afectar gravemente la salud física, emocional, mental, y lo podemos decir, ¿no?, y espiritual de la persona que tiene esa condición, y evidentemente afecta a las personas que están a su alrededor o que tienen alguna relación con esa persona, ¿ok? Y para responder la pregunta, ¿qué hacemos para vencer o qué hacemos para erradicar
esos malos hábitos, vicios o adicciones. Si ustedes se han dado cuenta, la palabra vicio, si le cambiamos una vocal, si no estoy mal, si le quitamos la a la palabra y le ponemos más bien si le quitamos, perdón, la I a la palabra vicio, la primera I, y le ponemos diría vacío, bueno, acentuando la última vocal, la última I que está en la palabra. Ustedes se dan cuenta, la palabra vicio, si le ponemos la A y le quitamos la primera I, diría vacío. ¿Por qué hay vicios? ¿Por qué empiezan malos hábitos? ¿Por qué estos malos hábitos, al convertirse en vicios, se convierten en adicciones? Porque hay una falta de reconocimiento del ser original, es decir, hay un vacío. Aquellos que conocen algo de las escrituras, sean cristianos, evangélicos, católicos, judíos, no importa la religión, pero que alguna vez hayan leído el Génesis, el primer libro de la escritura, conocido desde el hebreo como la Torá, y que a ese libro le llamamos Bereshit, dice que la tierra estaba desordenada y vacía antes de lo que conocemos hoy como creación. Tohu y Babou sería en hebreo, el mismo vacío, la misma nada. De hecho, lo podríamos hasta comparar con lo que Salomón, o Shlomo Amelech, como se le dice en la costumbre judía religiosa, todo era vano, era la misma nada, pero con un caos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo pasa en una persona que tiene malos hábitos, vicios y adicciones. Hay un vacío muy profundo en su ser, se siente muy vacío. Y cuando hablo de su ser, no específicamente me refiero al ser original, obviamente me refiero al alma humana adámica que se nos insufló en este cuerpo, lo cual hace que la persona busque recursos, y lo digo así, recursos, que son malos hábitos, vicios y adicciones. Sea cual sea el vicio, sea cual sea la adicción o el mal hábito, es porque hay una carencia. Y la carencia es el no reconocimiento del ser original, el no entendimiento de saber quiénes somos. ¿Alguna vez se han preguntado quién soy yo? Aparte de este papel o este personaje que les ha tocado vivir. Hay personas que no se hacen este cuestionamiento. Hay personas que tienen una vida simplemente mecánica. Nacieron, han crecido, han hecho algo en su vida o a lo mejor no, van envejeciendo día a día y nunca se ponen a pensar quiénes son, por qué están aquí, para qué están aquí. Sí, entonces me acordé justamente en este momento de eso de Tohu Babou, un vacío, un desorden, un caos, obscuridad con desorden, algo que parece que no tuviera arreglo en sí, pero si seguimos la historia de cómo la escritura, en este caso las escrituras hebreas, dicen que este universo que conocemos
o este cosmos que conocemos, si nos damos cuenta del progreso de cómo fue generándose día a día, las escrituras cuando hablan igual no están hablando de días literales, se entiende que eso pasó, conforme iba pasando el transcurso del tiempo, millones o miles de años tuvieron que haber pasado. Hubo una evolución, dice que el espíritu revoloteaba, sacudía las aguas en ese desorden que había. Y el agua representa vida. Y el espíritu representa vida, pero una vida superior, una vida que inyecta, digamos, a la vida común, y que a través de esa inyección del espíritu, de ese aleteo, de ese espíritu divino, es como empieza a originarse el orden. Empiezan a separarse las aguas de arriba con las aguas de abajo, se empiezan a generar los océanos, se empiezan a generar los primeros organismos con vida. Y es lo mismo que pasa en nuestro interior cuando nosotros empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Y por qué a través de ese vacío genero un vicio, un mal hábito, lo cual me lleva a una adicción? Es muy importante esto, porque el alma en sí, el alma humana, el alma adámica, viene con luces, destellos de luz, y viene también con sombras. Cuando esa alma entra en este cuerpo físico, evidentemente contempla un todo en este mundo dual, en este mundo en donde está la luz y donde hay tinieblas también, en este mundo en donde hay alto y bajo, en este mundo en donde hay blanco-negro, o sea, hablando de una dualidad, incorpora todo. Y algunas corrientes espirituales lo que quieren hacer es como sacar, ¿no?, todo lo negativo y dejar lo que representa la luz, pero en realidad lo que nos enseña el Padre de las Luces es: hay que integrar todo, porque en este mundo en el que estamos, que es un mundo dual, en donde existe lo que les comenté hace unos momentos, no podemos, es como que si yo separo de alguna manera, trato de sacar lo que está integrado, o sea, trato de sacar la oscuridad de mí, pienso que sacándola, entonces yo voy a ser libre, y es lo que tratan de hacer varias corrientes, ¿no?, espirituales. Y es más, las religiones es como que si haces esto malo te vas al infierno, si haces esto bueno te vas al cielo. ¿Por qué? Porque ahí está el problema de vivir en un mundo dual, porque empezamos a separar. Y vas a decir, los que son creyentes o religiosos: pero es que hay que separar. ¿Cómo no voy a separar de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y es como que la norma o la regla de este mundo, cuando cuenta la historia en el Génesis de nuevo, que Adán probó del árbol del conocimiento del bien y de lo desbalanceado. Dice que él perdió su estadio espiritual elevado, se le dio un cuerpo, ya no el cuerpo que él tenía originado de la Adamá, de esa tierra que dice el Bereshit, y que descendió unos peldaños de su nivel espiritual. Entonces, al leer las escrituras de esa forma y entenderlas quizás de manera literal, se cree pues que
como Adán descendió varios niveles espirituales, se le dio otro cuerpo diferente para poder estar en un nivel más bajo. Entonces hay que discriminar entre lo bueno y lo malo, y como que se deja de un lado todo el tema de lo que es el Padre Universal o la unidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos que ser muy claros con esto. Tenemos que aprender a que en este mundo, si bien hay una separación de la luz y la oscuridad, tenemos que aprender a que esa oscuridad que está en el alma humana, que algunos autores le llaman sombras, no es que las tienes que erradicar para transformarlas, sino que más bien esas cualidades, vamos a decirlo así, negativas, hay que aprenderlas a balancear, a transformar para el servicio de la luz. De hecho, en el judaísmo se habla un poco de esto cuando alguna midá, se dice así en hebreo, midá negativa o desbalanceada, existe en alguien, y lo que se hace dentro del círculo judío es que se busca utilizar esa cualidad negativa para un servicio que transforme esa cualidad, que la eleve, que ya no se mantenga en ese estado en el que genera caos, sino que eso sea utilizado para generar luz. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de un niño, hay niños muy, vamos a decirlo así, peleoneros, de chicos que les gusta por alguna manera agredir a otros, quizás golpearlos, y les gusta, qué sé yo, ver la sangre de al otro niño que le está pegando, golpeando. Y esa cualidad de lo que le atrae al niño quizás no es los golpes que le da al otro, sino estar viendo la sangre del otro. Y tú vas a decir, bueno, y eso es una cualidad súper negativa porque está afectando la integridad física de otra criatura, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes transformar eso? ¿O cómo puedes no sacar esa negatividad del sistema de ese niño, de esa criatura, sin decirle que lo que está haciendo está mal? Sin darle no sé cómo decirlo, sin darle una corrección, sin darle un regaño. ¿Cómo haces? Entonces, desde la sabiduría hebrea, se dice que ese niño podría ser orientado a realizar actividades sobre, por ejemplo, medicina, sobre las cirugías, sobre lo que sería salvar una vida a través de una intervención quirúrgica. Y estoy poniendo un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Si bien yo estoy a favor de la medicina espiritual, de la medicina natural, evidentemente cuando hay personas que no llevan una vida balanceada en su espíritu, en su cuerpo, en su alma, y requieren alguna intervención quirúrgica que les pueda salvar la vida, pues evidentemente en esa área la medicina convencional, alópata, que conocemos hoy en día, pues puede salvar vidas. Entonces, los sabios judíos, los jajamim, daban un ejemplo en relación a esto de la tendencia de un niño
poniendo por ejemplo un niño, ¿no? Pero puede estar esta tendencia en un adulto, evidentemente, es un mal hábito, se puede generar un vicio, y tú dices, ¿un vicio de qué? De golpear y de ver sangre y ver sufrir a una persona. Toda esa tendencia negativa que existe en ese momento puede ser, esa misma cualidad negativa puede ser transformada a lo positivo. Fíjense que es la misma energía, pero al revés. Es como la energía del Mashiach y la Nahash. En hebreo, Mashiach y Nahash tienen el mismo valor numérico gemátrico. Entonces, así pasa, es energía. Todo lo que existe en este mundo es energía, y toda esa y toda la energía de este mundo que está en personas, en seres vivos, tiene una vibración. Tiene una vibración, por ejemplo, hay música que vibra a 432 Hz, que es la frecuencia por naturaleza que nos otorga la armonía, que nos otorga paz y tranquilidad, lo cual la música de hoy en día ya no lo tiene, o se ha puesto en otra frecuencia, no sé si es 440 Hz, si no estoy mal, no recuerdo muy bien la frecuencia, si alguien lo sabe coméntenlo ahí en los comentarios. Pero lo que yo les decía en relación a las mitot, arra o virtudes negativas, o cómo va a haber una virtud negativa, pero en hebreo, es que el hebreo es muy, a veces decimos cosas diferentes con la misma palabra. Midot son virtudes, pero cuando ya le agregamos lo que la califica esa midá, en singular se dice midá, y ponemos midá arra, pues es una midá negativa, es una virtud negativa, es algo negativo. En español es difícil explicarlo, diríamos como un defecto. Pero cuando son midot tovim, o sea, cualidades positivas, buenas, pues la energía vibra de distinta manera. Es como que una permutación. La permutación es el cambio. Es, no sé, en matemáticas, por ejemplo, ustedes pueden tener el número 532, pero hacemos una permutación de eso y tendríamos el 352, por ejemplo. Es lo mismo que pasa con la energía cuando es permutada o cambiada. Los alquimistas le dirían transmutada. Es lo que tiene que pasar con una virtud negativa, o sea, con un mal hábito, con un vicio o con una adicción. Hay que darle la vuelta a esa energía, hay que saber transformar esa energía. Les di el ejemplo del niño que tenía tendencias de que le gustaba ver sangre, que a ese niño se le podría conducir desde pequeño a aprender cosas de medicina, mostrarle videos de cómo se hacen algunas cirugías que salvan vidas, que es bueno, que lo que está pasando es para contribuir a la vida y no a la muerte. Entonces, esa cualidad que en el niño es inicialmente negativa, con un cambio de sentido, con la aplicación del correcto espíritu, entonces cambia para bien. Por eso comenzaba con lo del Génesis. Dice que el espíritu del bendito aleteaba, revoloteaba sobre las aguas. Las aguas es simbolismo de vida. Maim se dice en hebreo. También representa Maim la Torah de vida, la Torah de luz. Pero ese chispazo de fuego, ese chispazo de aliento de vida, lo da el espíritu vivificante. El maestro Yeshua mencionó que él nos enviaría al espíritu
Santo, Ruach HaKodesh, pero también enviaría al Espíritu de vida y de verdad, específicamente el Espíritu de verdad, para que todas las cosas que fuéramos necesitando aprender, Él nos las enseñara. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que aparentemente un mal hábito, un vicio, algo que genera una adicción, podría quizás pensarse que es invencible. Es decir, hay gente en este momento que me está escuchando que va a tener la guía de su mismo ser llevándole a este video y que me va a estar escuchando y que debe estar pensando: Israel, lo que estás diciendo suena muy fácil, pero en la realidad la gente dice: para mí es imposible. Es como que cada vez que intento hacer un cambio, no lo puedo hacer. O lo dejo un momento, pero vuelve a aparecer. Entonces, para esas personas que están escuchando, justamente te quiero decir, no hay nada imposible, no hay nada que no se pueda transformar en este mundo. No hay nada que sea totalmente invencible. Por ahí dicen que lo único que no tiene solución es la muerte, y hasta déjame decirte que la muerte física solamente es un momento de la vida verdadera. Después de ese momento hay más. Los sabios decían que teníamos que ser o tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos alimentamos. Y cuando hablo de alimentación me estoy refiriendo a varios tipos de alimentación, pero le quiero dar más importancia a la alimentación que no es física. Si bien la alimentación física tiene un papel muy importante en la salud de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, la alimentación espiritual, el alimento que todos los días consumimos a nivel espiritual, tiene que ser de muy alta calidad para que ese alimento ocupe el vacío que existe cuando las personas sienten ese vacío, lo quieren llenar con algo, pero lo intentan llenar con lo incorrecto, con malos hábitos. Es decir, por ejemplo, hay gente que es muy ansiosa. Digamos que la ansiedad se puede convertir ya en un trastorno y podría ser una adicción. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo la ansiedad puede ser una adicción? Y piénsenlo muy bien, y sí podría ser una adicción. ¿Cómo? ¿Soy adicto a la ansiedad? Y una persona que no puede controlarse y siempre todo el tiempo está preocupada por lo que vendrá, pasará, está ansiosa, temerosa, nerviosa, eso ya es una adicción. Puede hasta generar un mal ambiente en su alrededor, consigo mismo. Entonces, eso puede ser una adicción, totalmente. ¿Y cómo empieza una adicción? A través de un vicio. ¿Y cómo empieza un vicio? A través de un mal hábito. ¿Cuál fue el mal hábito de la persona para tener ansiedad? Y uno de esos malos hábitos fue una incorrecta alimentación. Y principalmente una incorrecta alimentación espiritual. Y algunos dirán, bueno, ¿y cómo me alimento espiritualmente? ¿Cómo me alimento espiritualmente? Varias corrientes
espirituales de Oriente principalmente hablan de lo que es la alimentación a nivel espiritual. Yo, de todas estas corrientes, la que más conozco es la hebrea. Aprendí bastantes cosas dentro del judaísmo y creo que son buenas que las mencione. Rabbi Nachman de Breslov mencionaba que toda raíz de una enfermedad está en el alma humana, en el alma adámica. Todo lo que se somatiza, o sea, todo lo que se manifiesta en el cuerpo a través de síntomas, tiene una raíz almática, tiene algo que se genera de un cortocircuito en el alma. Es decir, que las personas que tienen alguna enfermedad física, más allá de algún mal hábito alimentario físico, ese mal hábito alimentario físico se generó primero por un mal hábito alimentario o alimenticio espiritual. Rabbi Nachman de Breslov decía, y acá viene la similitud con las otras corrientes espirituales como el taoísmo o el sufismo o lo que decía Siddhartha Gautama, Buda. Decía Rabbi Nachman de Breslov, respira Torah. Y pues a lo mejor suena muy religioso, ¿verdad? Para los que no conocen la religión y escuchan Torah, pues dicen la Torah es de los judíos y los judíos son esos que usan la kipá, se dejan la barba larga, usan un atuendo negro, se ponen un manto de oración. Eso es aburrido, es religioso. No me estoy refiriendo a algo religioso de lo que se acostumbra a hacer dentro de la liturgia judía. Me estoy refiriendo a las palabras de un sabio que existió hace más de 300 años atrás y que dijo algo muy importante: respira Torah. La respiración, tanto a nivel físico, biológico, es lo más importante, lo que más alimenta al ser humano. Pero lo que decía Rabbi Nachman de Breslov iba a un nivel más alto de la respiración física. No quiero decir que la respiración física no sea buena, no, al contrario, es el primer paso. Pero Nachman hablaba de una respiración ya en el nivel espiritual. Es más, puedo decir que las corrientes espirituales que les mencioné hace un momento se complementan entre sí. Porque Siddhartha Gautama, conocido como el despierto Buda, enseñaba que había que tener conciencia de nuestra respiración. Porque mecánicamente hablando respiramos. Yo ahora estoy hablando y estoy respirando y conscientemente no me doy cuenta de cómo mi organismo respira, de cómo mis pulmones se expanden cuando entra oxígeno, de cómo el diafragma, ese músculo que tenemos debajo de los pulmones, también se levanta cuando yo introduzco aire a mi organismo, porque mi cuerpo es una máquina que funciona mecánicamente. Pero ¿qué tan importante es que pongamos atención, como Siddhartha Gautama Buda decía, de nuestra respiración? Cuando empezamos a tener conciencia de esa respiración, entonces ya nos ubicamos en otro lugar, ya nos ubicamos en otro peldaño de nuestra vida. Ya estamos siendo conscientes de cómo empezamos a ser alimentados por la fuente divina. Y es muy importante. No es lo mismo que yo esté hablando así y que yo de repente tenga conciencia que estoy respirando de esta forma.
y siento y percibo que ese oxígeno, ese aire entra a mis pulmones, los llena de vida. Porque hay varios planos. Tengo un video hablando de los planos, un video de hace creo que 2 años que hablé de las multidimensiones. Hay varios planos en este mundo, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo energético, un cuerpo astral, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros inhalamos aire conscientemente, que somos conscientes que estoy poniéndole atención a mi respiración, en ese aire hay átomos, no solo de oxígeno, no solo hablando químicamente, sino hay átomos de luz, pequeñas chispas que empiezan a alimentarme. Ahí empieza a haber ese pequeño aleteo del Espíritu Divino. Pero si tú que me estás viendo ahora en este video no tienes conciencia, no te pones a pensar lo importante que es esto para tu vida, estás desperdiciando el alimento más valioso que se te ha dado como ser humano. ¿Cuánto tiempo te das al día para sentarte y respirar conscientemente? Relajarte, escuchar una música como la que puse en este momento y relajarte y despreocuparte. Y puede ser difícil al inicio cuando tienes una vida tohu babou, en caos, desordenada y vacía, como Hebel, así se le llamó a Abel, que era vacío o vano. Cuando vienes de una vida desordenada y vacía, es muy difícil tomarte 10, 15 minutos para tener conciencia de tu respiración. Cuando tienes conciencia de tu respiración y empiezas a relajarte y se empieza a ir todas las tensiones de tu cuerpo físico y empiezas a dejar que tu cuerpo energético también se libere de adherencias y empiezas a dejar que eso empiece a estabilizarse, entonces empiezas a tener más claridad y posiblemente tengas un recuerdo de ti. Lo que Mr. Gurdjieff, este gran maestro armenio, decía, lo más importante es que siempre tengamos conciencia de nosotros con el recuerdo de uno mismo. Recordar quiénes somos en realidad, que no solo somos esta caja de huesos, tendones, músculos, carne, que somos más que este cuerpo, pero este cuerpo también necesita ser cuidado, bien tratado, necesita ser bien domesticado, porque el cuerpo quiere los placeres del cuerpo, pero lo podemos domar a través del correcto alimento, a través del Espíritu Divino. Y este tema que estoy hablando de los vicios viene perfecto para hablar de lo que mencionó Mr. Gurdjieff en relación a la alimentación. Ya mencioné a Rabbi Nachman de Breslov, mencioné a Siddhartha Gautama con la respiración, y Breslov hablaba de respira Torah. ¿Y qué es Torah? No voy a hablar de la Torah que comúnmente se conoce en el judaísmo, que es del Génesis al Deuteronomio, o desde Bereshit a Devarim. Lo digas en hebreo o en español es lo mismo. No estoy hablando de una Torah física. No estoy hablando de la Torah que se le dio en el Har Sinai a Moshe Rabenu. No, estoy hablando de la Torah que en las Escrituras se dice que sería enseñada directamente a nosotros y serían plasmadas esas mispot, esos conectores divinos, mispot, conectores divinos, enlaces de luz, neuronas
que se conectan al cerebro cósmico universal, Mashiach, el Mesías. Estoy hablando de esa Torah de luz, de esas misbot verdaderas que están en nuestro corazón y que el Maestro Yeshua vino a enseñarnos. Porque le preguntaron respecto a las misbot y le preguntaron de la mitzvah más grande. Escucha, Israel, Yud Hei Vav Hei Eloheinu Yud Hei Vav Hei Echad. El Shema, así se dice en hebreo, Shema Israel, Yud Hei Vav Hei Eloheinu Yud Hei Vav Hei Echad. Esa declaración, el Shema, escucha, Israel, Yud Hei Vav Hei Eloheinu Yud Hei Vav Hei Echad. Esa declaración todos los días desde el judaísmo religioso se dice. Lo entienden como una mitzvah, pero la entienden como de una manera literal, vamos a decirlo física, pero cuando hablamos de escucha a Israel, que Yud Hei Vav Hei Eloheinu es uno, va más allá de lo que se cree que es cumplir esa mitzvah por recitarlo. No, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que amar, porque después dice, y amarás, lo traducen, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que posees, con toda tu mente. Al maestro le preguntaron, ¿cuál es la mitzvah más importante, más grande de la Torah? Y él habló de eso, pero dijo, escucha, Israel, que el Señor tu Dios es uno y único, y a Él solo amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo lo que posees. Pero si tú lees la escritura así y lo entiendes así desde las escrituras hebreas y después de lo que dijo el maestro en su tiempo cuando vino y encarnó en este mundo, pues como que tengo que amar a un ser que le llaman Yahweh o Yahvé o Jehová o Jesús es Dios, y empieza a haber una confusión y se cree que el amor es yo te extraño, yo quiero estar contigo, yo quiero pasar un tiempo a solas, ¿no? Depende de la religión en la que tengas. Amar en el judaísmo significa cumplir mitzvot literales, ¿no? Ponerte un manto, ponerte tzitzit, ponerte tefilín, ponerte, no sé, varios artefactos en tu cuerpo, recitar todas las bendiciones de la mañana, la tarde, la noche, ¿no? Hacer Birkat HaShahar, el Shabbat, el semanal, no sé, te estoy dando ejemplos de lo que se hace en el judaísmo para cumplir mitzvot. Las mitzvot son esas que les mencioné: hacer el Shabbat como dice la liturgia judía, decir 26 bendiciones a la mañana, que es Birkat HaShahar, después hacer el Shaharit, que es la oración de la mañana, después hacer Minjá, la oración de la tarde, después hacer Arvit, la oración de la noche, hacer el tema de los Rosh Chodesh, o el festejo de cada mes, la bendición de la luna. Bueno, les estoy mencionando muchas cosas de las que yo hacía en el judaísmo, de lo que significaba amar a Yud Hei Vav Hei, Elohim. En el judaísmo religioso se entiende así: todo lo que está escrito de forma literal en la Torah escrita, y también tomar en cuenta la Torah Shebe'al Pi o la Torah oral, todo eso, si tú lo realizas, entonces estás amando, porque eres obediente, estás amando a la divinidad. Entonces es como que, bueno, tiene una explicación lógica
razonable, pero el amor verdadero no es lógico ni es razonable. Y en el cristianismo, sea cualquier corriente cristiana, pues amar a Dios es, no sé, orar todos los días, hacer ayunos. Bueno, en el judaísmo también se hacen ayunos obligatorios. Hacer un servicio a la comunidad, hacer algo dentro del templo, cantar, tocar algún instrumento, y eso se entiende como que estás amando. Pero, ¿qué es? Beapta et Yud-Hei Vav-Hei Eloheja, y amarás a Yud-Hei Vav-Hei Elohim. Yud-Hei Vav-Hei Elohim se entiende como, lo podríamos entender como la Madre Divina, la Madre que estabiliza las fuerzas de la naturaleza y las equilibra a través del verbo divino. Yud-Hei Vav-Hei lo entiendo como el verbo divino. Eye Asher Eye, así se le presentó a Moshe. Y de Eye Asher Eye viene Yud-Hei Vav-Hei. Yud-Hei Vav-Hei, el tetragramatón conocido así comúnmente fuera de los ámbitos judíos, se le podría entender como el verbo divino, el cual estaba inscrito, plasmado en la vida del maestro Yeshua. Y la otra fuerza, Elohim, por eso dice Beapta et Yud-Hei Vav-Hei Eloheja, es la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza que existen en este mundo. Y al estar Yud-Hei Vav-Hei con Elohim, Yud-Hei Vav-Hei Elohim, es energía, estamos hablando de vibración, no estamos hablando de un Dios todopoderoso, no estamos hablando de un ser Jehová o Yahvé o Yahweh que bendice o maldice dependiendo de lo que el ser humano haga. Estamos hablando de un flujo de vida que viene desde el mundo superior, desde los mundos superiores, y que desciende a estos mundos inferiores. Amarás significa en este sentido lo que al maestro decía: tendrás respeto y admiración por todo el flujo de vida que viene desde lo superior, y que esos destellos de luz, aún en este mundo lleno de oscuridad, aún generan vida. Amarás ese flujo respetando ese mismo flujo que trae amor verdadero, porque el amor verdadero es ver y percibir la bondad del Padre Universal que tenemos. Porque el Maestro dijo: ¿por qué te preocupas por lo que has de beber, por lo que has de comer, por lo que has de vestir, por agregarle un codo más a tu estatura? Si de todo esto vuestro Padre que está en los cielos ya todo lo tiene ordenado, ya todo lo tiene planeado. Es más, si hasta los pajarillos que están en la naturaleza, cada vez que salen encuentran su alimento, ¿cuánto más valen ustedes, hombres de poca fe?, decía el Maestro. Entonces, empecemos a entender cuál es nuestro verdadero alimento. Empecemos a comprender cómo nos tenemos que dirigir en nuestra alimentación. La alimentación física es muy importante y depende de cada organismo, de cada metabolismo, de cada humor, si eres flemático, melancólico, colérico, etc. ¿Cuál tiene que ser tu alimentación para tener un mejor desempeño físico y puedas cumplir con las tareas y las obligaciones que tienes, y sobre todo el propósito de vida con el que vienes marcado o marcada en este mundo? Entonces, no me quiero extender más.
me vas a decir, ¿y cuál es la solución entonces a los vicios, malos hábitos y adicciones? Y es empezar a tener curiosidad por quiénes somos en realidad. Es empezar a poner atención en nuestra respiración, porque ese alimento es uno de los principales. Mr. Bourdieu, y lo iba a mencionar, pero me fui hablando entre una y otra cosa y me salí de lo que iba a mencionar de Bourdieu. Menciona 3 tipos de alimentación que son la base del buen funcionamiento de nuestro ser completo, no solo del físico, sino de lo que tiene que ver con nuestras emociones, lo espiritual, lo emocional, lo que tiene que ver con nuestra mente, la mente divina, la Neshama o el alma divina. La primera alimentación básica es la física, la segunda alimentación es la respiración, lo que mencionaba que decía Rabbi Nachman de Breslov, respira Torah. Respirar Torah es respirar la luz. ¿Y quién nos vino a enseñar la luz y de dónde tenemos el mayor ejemplo? En lo que vino a decir Yeshua, el Mesías. No solo en lo que está escrito en lo que se conoce como evangelios en el cristianismo, hay otros escritos. Los sufíes también mencionan al maestro, hablan y se expresan de él como la luz original y majestuosa de este mundo. Hay en todas las corrientes espirituales el maestro está y se le reconoce como el gran maestro. Entonces hay que aprender de él. Cuando Rabbi Nachman de Breslov hablaba de respira Torah, no se estaba refiriendo a la Torah escrita que se tiene en los ámbitos judíos religiosos, o la Torah Shebe'al Peh que se tradujo en el Talmud, la Mishnah, la Gemara y cualquier otro libro considerado sagrado en el judaísmo. No, estaba hablando específicamente de la Torah de luz que vino a ser enseñada por el maestro Yeshua. Respira Torah. De una manera análoga me pongo a respirar teniendo conciencia de eso. Y lo último que Bourdieu menciona como alimentación es algo que él le llama impresiones. Y para mí las impresiones son esos chispazos, esos destellos que te llegan. Hagan de cuenta así como un mensaje de WhatsApp que llega a tu celular, de repente pum, con una noticia maravillosa que no te esperabas y te llega. Las impresiones así son como recuerdos, flachazos a tu vida, enseñanzas que puedes recibir en el momento, así que tú estás un pensamiento que dices, yo no lo hubiese pensado. Lo puedes recibir también a lo mejor a través de un sueño, que a veces ya no son sueños, son vivencias que se viven cuando nuestro cuerpo físico está dormido, porque se dice que cuando nuestro cuerpo duerme en realidad está muerto, en algún sentido. Lo único que lo mantiene encendido es esa chispa del nefesh, el alma vital, que mantiene el cuerpo y el organismo vivo de manera biológica. Podríamos decirlo como un vegetal. Pero lo que en el momento cuando dormimos y empezamos a tener alguna experiencia en sueños, que a veces no son sueños, nuestra alma divina, nuestra Neshama, sale del cuerpo y empieza a tener esas experiencias. Para terminar con este video, quiero contarles una experiencia que tuve hace un par de semanas. Evidentemente no fue un sueño. Y viene en este momento a mi mente porque es importante que lo comente, porque si tú aprendes a quitar malos hábitos, vicios y adicciones, vas a permitir generar en tu vida la libertad y sobre todo la salvación de tu alma. Y tú decís, ¿de qué me tengo que salvar? Y pues de la esclavitud que estás viviendo. Cuando una persona tiene un mal hábito, un vicio o una adicción, es esclava de eso, no es libre.
El maestro Yeshua dijo: si verdaderamente son mis discípulos, mis alumnos, aprenden bien de mí, viven conforme lo que yo estoy enseñándoles, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando suceda eso en tu vida, empezarás a caminar en el sendero de la verdad y de la vida eterna. No estés esperando a que venga un Dios todopoderoso a salvarte. Muchos esperan la segunda venida de Cristo, otros esperan al Mesías prometido en el judaísmo, porque para ellos nunca vino un Mesías. Y cada creencia religiosa tiene a su Salvador, pero no se dan cuenta que el Espíritu del Maestro siempre se ha movido y ya está. Lo que nos corresponde a nosotros es atraer esa época, esa edad mesiánica, viviendo conforme Él vivió en este mundo. La experiencia que tuve tiene que ver con lo que pasa con el alma después de la muerte. Se me mostró, pude ver cómo mi cuerpo moría, y esto nadie lo sabe. Bueno, sí, se lo conté a mi esposa, pero no lo he contado a nadie más, así que ustedes van a ser los primeros, después de mi esposa, de saber esta experiencia. Y fue una experiencia que tuve después de haber estado estudiando cosas de este tipo, cosas que tienen que ver con la verdad, con la luz. Cada vez que yo me adentro mucho en el estudio de lo espiritual, de lo divino, mi ser original me muestra y me hace recordar cosas que ya mi alma vivió o vio. Tuve un recuerdo de haber dejado el cuerpo físico, de haber muerto y de encontrarme después en un lugar. Estaba en un lugar parado con otras almas. Era una especie de cueva que básicamente no tenía, tenía una pequeña salida, pero era muy pequeña. Y en eso llega un ser que nunca vi en mi vida. El aspecto no era un aspecto humano, era un ser, yo creo que medía como unos 3-4 metros de altura. Tenía una vestimenta como una armadura. No le pude reconocer el rostro, no veía al 100% el rostro, pero se notaba que no era un ser humano porque era muy enorme, muy grande. Y recuerdo que levantó un artefacto, que tenía un artefacto en su mano, en donde dictaminaba para las almas que estábamos ahí que no se había logrado pasar la prueba. Y fue en el momento, no sé cómo decirlo, en el momento me sentí quizás con miedo, atemorizado, y en ese momento me di cuenta que no estaba soñando. En ese momento me di cuenta que estaba teniendo una experiencia lúcida, me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, me estaba dando cuenta que mi cuerpo físico estaba durmiendo, pero que yo estaba viviendo esa situación. No hablaba, nadie hablaba, o sea, no había palabras, ¿cómo les puedo decir? No había una comunicación verbal, toda una comunicación telepática, en donde todos los que estábamos ahí sabíamos lo que ese ser estaba diciendo como lo que se le dijo al rey Belsasar, que está ahí en el libro de Daniel. Se les halló faltos, o sea, desequilibrados, no pasaron la prueba. Se acabó todo. Hay un reinicio, un reciclado de todo. Entonces, cuando levantó la mano este ser con ese artefacto, era un artefacto que sacaba una luminosidad que no puedo explicar con palabras, es muy difícil. Empezó el lugar, esa cueva,
no a derrumbarse, sino que empezó a llenarse como de unas piedras de este tamaño. Yo las veía de color marrón, café, eran como un montón de piedras que arrastraban con todos los que estábamos ahí. Empezaban a llenar ese lugar y yo en ese momento dije, algo va a pasar, no sé, es como que uno se fuera a asfixiar, como que algo va a pasar. Me acuerdo que esa corriente de grava me fue empujando hasta la base de esa cueva. Se cerró, había una abertura que estaba abierta que les mencioné, se cerró, y al momento de llenarse todo eso es como que ese momento pasó, es como que salí expulsado de ahí hacia otro lugar y empecé a flotar como en otro mundo, y veía un montón de cosas que nunca vi en mi vida, como al derecho y al revés, como cuando el hombre sale de la tierra y va a la luna o hacen sus misiones los astronautas, ven que en las naves flotan, giran así porque no hay gravedad. Era como que no había gravedad en ese, así que yo giraba y veía varios, estaba oscuro pero podía ver, no era completamente oscuro, podía ver como haces de luz, pero habían varios como túneles, varios túneles, y mi alma era atraída a un túnel. O sea, yo no dirigía el viaje, había algo que me atraía, y de todos esos túneles, podría decir portales, yo era atraído. Y cuando fui atraído a ese portal, agarró una velocidad muy rápida. El portal en el que entré fue como que muy rápido que yo pasé por ahí. Y entré y me encontré con otros seres que sí tenían aspecto humano, donde me decían, este es el punto de partida. Es el momento en el que ahora vas a comenzar de nuevo. Ahí se me acabó, por así decirlo, ahí mi cuerpo físico se despertó. Hay otros detalles que no me acuerdo. En el momento todo lo vi, todo lo entendí, pero cuando llegas a este mundo físico, bueno, cuando tu Neshama, tu alma divina, entra de nuevo al cuerpo y despiertas, ya hay cosas que no te recuerdas. No es muy fácil recordar porque hay una densidad fuerte acá del mismo cuerpo físico que no te permite recolectar en ese momento todo, acordarte. Hace una semana, no, hace un par, 4 o 5 días, hay una película que se llama El secreto del Zohar, se la recomiendo mucho, está en YouTube con subtítulos, está espectacular la película. Cada vez que la veo encuentro algo diferente, por eso me gustaría que la vean. Cada vez que la veo algo diferente. Habla de la vida de una persona, de un hombre que tiene varias experiencias en sus vidas, y le están diciendo, no te vuelvas a equivocar, no vuelvas a hacer lo incorrecto. Está muy interesante, no les quiero contar la trama ni nada porque es bueno que la vean. Pero también al ver esa película tuve una experiencia similar como la que les conté ahora. También fue una experiencia lúcida, también vi otras cosas, pero no me acuerdo de tantos detalles como la experiencia anterior que les conté. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué les conté la experiencia? Porque evidentemente esa experiencia fue para entender lo que pasa cuando el alma no entendió lo que vino a hacer, no entendió que vino a trascender, no entendió que vino a rectificar cierto tipo de cosas. Y ese proceso que yo vi, que lo sentí como si lo hubiese estado viviendo, es ese proceso en donde el alma sigue como esclava, como que sigue enjaulada de alguna manera, atada a este mundo,
y le dijeron, oye, no te queda otra más que volver. Y entras por un portal. Eso que yo vi después de haber sido absorbido de esa, o sea, haber sido sumergido en toda esa grava y absorbido a otro espacio, por así decirlo, donde flotaba y veía varios túneles, justamente es lo que pasa con el alma. Uno vuelve a ser de alguna manera atraído a un portal en donde tiene que ver con lo que nos quedamos pendientes en una existencia anterior. ¿Cuándo ya no pasa esa situación? ¿Cuándo ya no eres absorbido y atraído a un portal y que tú no controlas eso, que eres atraído por ti mismo, atraído por esa energía que entiendo que hay muchos seres organizadores de a qué portal va cada alma y cómo entra y cómo salió del mundo y cómo vuelve a entrar a este mundo? Hay seres que se encargan de eso. ¿Cómo evitar eso que sucede automáticamente, ¿no? De manera automatizada? Pues justamente una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a sanarnos a nosotros mismos y librarnos de los malos hábitos, los vicios y las adicciones. Hay mucho para hablar de esto. Quise hablar media hora, pero me extendí una hora. Hay demasiada información, pero lo más importante es que aprendamos a reconocer quiénes somos nosotros mismos, qué venimos a hacer a este mundo, para qué vinimos y qué tenemos que hacer para trascender este mundo. Hay herramientas que tenemos para lograrlo, hay herramientas que tenemos para comprender, hay mucha sabiduría que hoy en día es más accesible que en otros tiempos, pero hay que tener mucho cuidado porque la ventaja de tener hoy toda la información también trae la desventaja de que no todo puede ser confiable. Por eso les quiero hacer una invitación ya para despedirme. A lo largo de mi travesía en esta vida y de otras existencias, creo que he ido aprendiendo mucho y sigo aprendiendo, no dejo de aprender. Mi ser divino me sigue desvelando cosas, he aprendido cosas durmiendo, bueno, mi cuerpo físico ha dormido, pero he recibido cosas que después he corroborado en libros o con hermanos de luz que han tenido experiencias parecidas. Tenemos herramientas como la Kabbalah práctica, porque hay varios niveles en la Kabbalah. Está la Kabbalah teórica, que aprendes, bueno, lo que es el árbol de la vida, la Sefirot, el origen del universo, etcétera, etcétera, que es muy importante conocer esos aspectos. Pero después ya entramos en una Kabbalah que algunos le llaman Kabbalah mágica y a veces meten miedo y que no te acerques a eso, que es brujería, que es esto, que no. Lo que yo les hablo es una ciencia, una ciencia. He sido afortunado de, en esta travesía de mi alma, conocer a las personas indicadas, a los maestros indicados, porque digo, esas personas que han contribuido conmigo con la enseñanza, los veo, los he mirado como maestros de mi vida. Si bien el maestro dijo, no llaméis a ninguno maestro, es porque él se estaba refiriendo a que tenemos que encontrar a nuestro maestro interior primeramente, pero de que hay maestros y seres elevados en este mundo físico, los hay. He sido beneficiado aprendiendo Kabbalah mesiánica, Kabbalah esenia principalmente. Esto ha sido transmitido oralmente de generación a generación, de maestro a alumno, y he aprendido de buena fuente, de maestros esenios que tuvieron la oportunidad de aprender de Yeshua. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo tuvieron la oportunidad si Yeshua existió hace más de 2000 años? Porque Yeshua, cerca del Qumran, junto con Yohanan Mensajerio o Juan el Bautista, estuvieron tiempo con esa comunidad de esenia, y estoy seguro que el maestro les enseñó toda la sabiduría. Es más, lo que he aprendido
Es, yo creo que una cosa pequeñita a lo que el maestro les habrá enseñado a esta comunidad de esenios. Y entonces todo ese conocimiento y lo que nos ha llegado hasta este tiempo se fue transmitiendo de generación en generación, de maestro a alumno, de maestro a alumno. Y tuve la bendición, la suerte, que en hebreo se dice mazal, de recibir enseñanza de buena fuente esenia, que reconocían la estatura del Mashiach encarnado en este mundo, Yeshua. Conozco la herramienta, sé cómo utilizarla, refiriéndome a la Kabbalah esenia, y les puedo ayudar a ustedes que me están viendo a descubrir quiénes son ustedes, descubrirse a sí mismos, qué vinieron a hacer, para qué están aquí, qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante. Y también conozco algo de Kabbalah pitagórica, sigo aprendiendo, y eso también nos puede ayudar para que podamos ser libres de todo lo que hemos estado hablando en estos momentos. Entonces, si quieres, si gustas, te puedo ayudar. Voy a empezar a dar terapia a gente que necesite, que quiera. Me tienen que escribir ahí en los comentarios para poder contactarnos y atender lo que necesiten atender. Esta tarea que empiezo a realizar ya de manera más abierta, ¿por qué lo digo de manera más abierta? Porque ya hace unos años atrás, ya unos cuantos años, empecé a ayudar a la familia, a mis familiares. Entonces creo que es tiempo de poder expandir este conocimiento, estas herramientas, porque el objetivo de este servidor con ustedes es que puedan conocer lo que son ustedes y puedan sanarse a sí mismos y liberarse de cualquier cosa que los esté atando y que no los esté dejando salir adelante. Entonces, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por seguir sintonizando el canal. Si les ha inspirado, si les ha gustado, por favor denme su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, toquen la campanita para recibir las notificaciones y que puedan tener una vida llena de luz, de vida y de paz. Y recuerden una cosa muy importante: sean vida, sean luz. Shalom.